Hola nuevamente, en el episodio de hoy, exploraremos uno de los conceptos más intrigantes y discutidos en el ámbito religioso, el Espíritu Santo. Nos sumergiremos en su significado desde la perspectiva del cristianismo, y luego nos adentraremos en su presentación original según la Tanaj, la Biblia hebrea. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia y la teología, mientras descubrimos quién o qué es el Espíritu Santo. Comencemos. Antes de adentrarnos en el análisis detallado de las perspectivas cristiana y judía, miremos a modo de introducción lo siguiente. Dios impartió al pueblo judío todos los conceptos y estructuras fundamentales, que fueron posteriormente adoptados por otras religiones, cada una adaptándolos a su propia narrativa teológica. Por ejemplo, el pueblo judío fue instruido sobre el significado del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que religiones como la católica, con unos 1700 años de antigüedad, la ortodoxa con unos 1000 años, los protestantes con 500 años, los evangélicos con aproximadamente 300 años, o los testigos de Jehová con 150 años, o los más nuevos de todos, los pentecostales que fueron creados hace 100 años, junto con las diversas denominaciones que surgieron, hayan optado por cambiar esta enseñanza original judía y transformarla en una idea pagana? La religión judía tiene una antigüedad de varios milenios. Es curioso cómo un grupo religioso más reciente puede afirmar ser la fuente de ese conocimiento. Los cristianos pueden encontrar desafíos al intentar comprender completamente los conceptos judíos. Esto se debe en parte a la dificultad de explicar adecuadamente la Torá, que está originalmente escrita en hebreo, y que a través de traducciones a otros idiomas, se va perdiendo cierta información y riqueza contextual, así como alterar la identidad de los personajes al traducir sus nombres originales. Para comprender verdaderamente los temas de la Torá, es necesario observarlos a través de la lente original judía. En el caso que estamos analizando, la palabra ruaj no se debe traducir como espíritu, sino como inspiración. Se refiere a la inspiración divina para transmitir la voluntad de Dios. Exploraremos esto con más detalle a lo largo del vídeo. Comencemos. Primero, abordaremos las enseñanzas del cristianismo, y posteriormente, nos adentraremos en la fuente original judía. Primera parte. ¿Qué enseña el cristianismo? La concepción del Espíritu Santo en el cristianismo se fundamenta en su papel como el tercer miembro de la Trinidad, o una tercera parte de Dios. Una entidad espiritual sin un cuerpo físico. Conocido también como el Espíritu, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, o Dios Espíritu. El cristianismo suele representarlo con una paloma blanca, el fuego, el agua y el viento, cada uno de estos elementos transmitiendo aspectos diferentes de su naturaleza y función. En la carta escrita a los Gálatas, habla sobre cómo el Espíritu Santo ayuda a la gente a ser mejores personas, dándoles amor, alegría y paz. Esto lo ven como una fuerza que cambia la vida y guía a la gente en su vida espiritual. Desde una perspectiva teológica, el Espíritu Santo se considera una parte integral de la Santísima Trinidad, junto con Dios Padre y Dios Hijo. Se cree que la presencia del Espíritu Santo en la vida de la gente muestra que Dios está con ellos, ayudándolos a vivir de acuerdo a lo que enseña el cristianismo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones según la fe cristiana. Se dice que consuela, enseña, santifica y da poder a los creyentes. En resumen, su importancia en el cristianismo es vital, ya que guía espiritualmente y da fuerza para vivir. En la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, cada persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, tiene un papel específico. 1. Dios Padre, se considera el creador del universo y el origen de toda vida. Es el Padre amoroso que cuida y guía a sus hijos. Su papel principal es el de proveer, proteger y sostener la creación, así como ser la fuente de autoridad y sabiduría divina. 2. Dios Hijo, se considera la encarnación de Dios en forma humana. Su papel principal es el de redimir a la humanidad del pecado a través de su sacrificio en la cruz. Jesucristo es visto como el mediador entre Dios y los seres humanos, y su vida y enseñanzas son tomadas como modelo de conducta y salvación para los creyentes. Debemos preguntarnos lo siguiente: si consideramos la encarnación de Dios, ¿se infiere que es la encarnación del Dios Padre? En tal caso, Jesucristo deja de ser su Padre y se convierte en Hijo sin dejar de ser Padre y Espíritu al mismo tiempo, pero además sería Jesucristo quien creó el universo y originó toda la vida. Sin embargo, ¿cómo puede también ser el mediador entre Dios y los seres humanos, si Él mismo
Es Dios. ¿Cómo controlaría Jesús en su segunda venida, desde el templo de Jerusalén, a las otras formas de vida como los microorganismos y los cuerpos celestes? 3. El Dios Espíritu se considera la presencia activa y poderosa de Dios en el mundo. Su papel principal es el de guiar, consolar, santificar y capacitar a los creyentes. El Espíritu Santo obra en la vida de las personas para transformarlas a la imagen de Cristo, y capacitándolas para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Esto nos lleva a cuestionar, si el Espíritu Santo es Dios, ¿es Él la fuente de autoridad y sabiduría divina? Aunque en Génesis se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no es el mismo Dios? ¿Cómo puede transformar a las personas a la imagen del Dios Hijo si son la misma entidad divina? ¿Cómo las puede capacitar para llevar a cabo la obra de Dios? ¿No estaría mejor decir llevar a cabo su propia obra? En la búsqueda de respuestas, es fundamental hacer preguntas retóricas y analizar las creencias a la luz de la Torá. Como mencioné en el vídeo anterior, para obtener respuestas primero debemos formular preguntas. En el judaísmo, se fomenta el estudio crítico y lógico como camino hacia un entendimiento más profundo. Se anima a cuestionar con lógica, intelecto y coherencia para acercarse a la verdad. A diferencia del cristianismo, donde se aceptan las enseñanzas como dogmas indiscutibles. No temas hacer preguntas razonables. Nadie tiene el poder de condenarte ni decidir que te irás al infierno por ello. Así que avancemos. ¿Cómo puede transformar a las personas a la imagen de Cristo si son el mismo Dios? En este caso, estaría moldeándolas a su propia semejanza. Además, sostiene también a toda la creación, incluidas las especies marinas terrestres y todos los cuerpos celestes o solamente a la especie humana. Pero ¿cómo se puede hablar de un Dios que tiene tres personas y que cada una de ellas tiene un papel específico bien definido? En el que el Dios Padre es el jefe, el Dios Hijo solo obedece y el Dios Espíritu es quien hace una obra de fondo. Como guiar y capacitar a los creyentes, y todo esto sin pensar que es politeísmo. Algunos pasajes del Nuevo Testamento que mencionan al Espíritu Santo son: Mateo 3:16, durante el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Mateo 28:19, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, este versículo es agregado por el cristianismo. No existen los textos más antiguos. Juan 14:16 y 17, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con los creyentes y guiarlos en toda verdad. Nuevamente debemos preguntarnos cómo el Dios Hijo va a prometer enviar al Dios Espíritu si son el mismo Dios. Él mismo, siendo Dios, creador del universo, se hizo hombre a través del Dios Espíritu, y ahora él mismo, hecho hombre, promete enviarse a sí mismo, pero esta vez como un espíritu. ¿Por qué Dios tiene que estar cambiando tanto de forma? Hechos 2:1-4, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, capacitándolos para predicar el Evangelio en diferentes idiomas. Aquí podemos hacernos otra pregunta. Primero Dios se convierte en humano, y ahora se convierte en lenguas de fuego. ¿No se supone que Dios es infinito? ¿Que todo lo controla desde su trono? ¿Qué necesidad tiene de cambiar constantemente de forma? En hombre, en paloma, en fuego, en fin, esto nunca lo vieron los hebreos en toda la historia bíblica. ¿Cómo es que de pronto Dios ha cambiado de parecer y quiere hacer acto de presencia en el mundo físico, tomando diversas formas? En 1 Corintios 2:10-12, Pablo habla sobre cómo el Espíritu Santo revela las cosas de Dios a los creyentes y les da discernimiento espiritual. Hay que ponerse de acuerdo, porque si los tres son el mismo Dios, ¿cómo es posible que el Dios Espíritu revele las cosas de Dios? ¿Pero de cuál Dios? ¿De él mismo, del Dios Hijo o del Dios Padre? Ten paciencia, porque echaremos un vistazo histórico, para conocer de dónde salió toda esta teología de tres dioses en uno. Ahora, vamos a mirar la fuente original hebrea. El concepto del Espíritu Santo en el judaísmo es bastante distinto de cómo lo entienden los cristianos. Es importante recordar que el cristianismo ha tomado sus conceptos del judaísmo, pero los interpreta dentro de su propia religión. Sin embargo, para comprender el concepto más auténtico, debemos remontarnos a sus raíces en el judaísmo. Como mencioné en vídeos anteriores, la idea de un Mesías se originó como una promesa de Dios a su pueblo Israel, no al cristianismo. Dios les prometió un líder, un rey judío descendiente de David, de la tribu de Judá, que gobernaría desde el sagrado templo en Jerusalén,
que los guiaría en su servicio a Dios y en la observancia de sus leyes. Sin embargo, el cristianismo transformó esta idea en una deidad, un ser mitad humano y mitad divino, alterando así la promesa original hecha a Israel y no al cristianismo, creando así una religión distinta. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Aunque el cristianismo aprendió sobre este concepto del judaísmo, lo redefinió como una entidad divina separada, parte de un conjunto de dioses con roles distintos, lo cual no es enseñado en la Torá. Esto implica un cambio en su naturaleza, propósito y poderes. En el cristianismo, cada miembro de la Trinidad, es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu, a menudo, es invocado por separado en las oraciones y prácticas religiosas. Por ejemplo, cuando los cristianos oran, a veces le piden al Espíritu Santo que los llene o que venga y llene el lugar donde están con su presencia. Esto se basa en la creencia de que el Dios Espíritu es la presencia activa del Dios Padre y del Dios Hijo en el mundo, y en la vida de los creyentes, capacitándolos, guiándolos y consolándolos. Del mismo modo, los cristianos pueden dirigirse específicamente al Dios Hijo en sus oraciones, buscando su intercesión, su guía o su protección. Esto refleja la creencia en la divinidad de Jesús y su capacidad para interceder ante Dios en nombre de los creyentes, siguiendo exactamente lo estipulado en el Concilio de Nicea del año 325 de la Era Común, convocado por el emperador romano Constantino el Grande. Durante este concilio, se formuló el Credo de Nicea, un pronunciamiento de fe que afirmaba los principios fundamentales de la Iglesia, entre ellos la divinidad de Jesucristo, como consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre. ¿Sabías que esta formulación estableció la doctrina de la Trinidad? Justo aquí nacen formalmente los tres dioses. No en la Biblia hebrea, sino a mano de un emperador romano, que sostiene que Dios existe como tres personas distintas, pero de una misma sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como lo escuchas, tres personas distintas. Esto no es judaísmo, ni es Torá, o Tanaj, Biblia hebrea. Esto es una invención del cristianismo que surgió hace unos 1700 años. También los creyentes suelen dirigirse al Dios Padre en sus oraciones. Le piden al Dios Padre que les conceda sus bendiciones, que les guíe en su vida y que les ayude en tiempos de necesidad. Así, en la práctica cristiana, los creyentes pueden dirigirse individualmente al Dios Padre, al Dios Hijo o al Dios Espíritu, según las distintas necesidades que tengan en cada momento. En el judaísmo, el concepto del Espíritu Santo se entiende como la inspiración divina que guía a las personas hacia la sabiduría y el cumplimiento de la voluntad de Dios. En todas las facetas de la vida, la inspiración juega un papel crucial. Un chef puede encontrarla en una fruta, un hijo en su padre, un diseñador en una nave espacial. Esta inspiración impulsa a las personas a alcanzar sus objetivos de manera más efectiva, y la inspiración divina otorgada por Dios capacita a los individuos para buscarlo y cumplir su voluntad de manera más completa. En el judaísmo, el Ruach HaKodesh, mal traducido como Espíritu Santo, no es una persona ni uno de los tres dioses del cristianismo. Más bien, es una inspiración divina que guía a las personas en sus vidas. En la Biblia hebrea, se habla del Espíritu Santo en relación con profetas, líderes y personas con habilidades especiales para cumplir la voluntad de Dios. 1. Rashi, un destacado comentarista bíblico y talmúdico del siglo XI, explica que el Ruach HaKodesh es una forma de inspiración divina que permite a los profetas y sabios comprender la verdad y comunicarla al pueblo judío. 2. El Shulchan Aruch, un importante código de la ley judía, compilado por el rabino Yosef Karo, en el siglo XVI, menciona la idea del Ruach HaKodesh en el contexto de los sabios y eruditos que tienen una comprensión profunda de la Torá, debido a la inspiración divina. 3. El Tania, escrito por el rabino Shneur Zalman de Liadi en el siglo XVIII, aborda el concepto de Ruach HaKodesh en el contexto de la conexión del alma con Dios, a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Se enfoca en cómo la práctica espiritual puede llevar a una mayor sensibilidad a la voluntad divina. 4. En la Torá, especialmente en los relatos sobre los profetas y figuras sagradas, se encuentran ejemplos de personas que experimentaron el Ruach HaKodesh, como Moisés, David y Elías. Se dice que estos individuos fueron inspirados directamente por Dios para cumplir su misión divina. 5. El Talmud, una compilación de la ley oral y la tradición judía, discute el Ruach HaKodesh en varios contextos, incluyendo la interpretación de la ley, la comprensión de la Torá y la revelación divina a través de los profetas. En resumen, el Ruach HaKodesh es una creencia fundamental en el judaísmo,
que abarca la idea de la inspiración divina en diferentes aspectos de la vida espiritual y religiosa. En la Cábala, el Ruach HaKodesh se considera como una manifestación más profunda de la conexión del alma con la divinidad. Se enseña que a través de prácticas espirituales, como la meditación, la oración y el estudio de la Torá, uno puede abrirse a la influencia del Ruach HaKodesh y alcanzar un mayor nivel de comprensión espiritual. Las Sefirot son los atributos o emanaciones a través de los cuales Dios se revela y crea el universo. Cada sefirá tiene un significado y una función específica en el proceso de la creación y la interacción entre Dios y el mundo. Según la Cábala, el Ruach HaKodesh está asociado con la sefirá de Biná, es decir, una emanación de Dios llamada entendimiento, que representa la comprensión intuitiva y la percepción profunda de la verdad divina. Aquellos que han alcanzado un alto nivel espiritual pueden experimentar el Ruach HaKodesh como una guía interior que les revela la voluntad de Dios y les ayuda a vivir de acuerdo con ella. El Ruach HaKodesh se considera como una experiencia espiritual elevada, que surge de la conexión íntima del individuo con Dios, facilitada por prácticas espirituales y un profundo estudio de los misterios divinos. En el contexto del Ruach HaKodesh, la sefirá de Biná es especialmente relevante. Biná se traduce como entendimiento, y se asocia con la capacidad de comprender y discernir la verdad espiritual. Se considera que el Ruach HaKodesh fluye a través del entendimiento, permitiendo una conexión directa con la sabiduría divina y una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Rashi, ורוח אלוהים מרחפת. Y el aliento de Dios planeaba. Rashi explica que esto significa, metafóricamente, que el trono de gloria de Dios estaba flotando en el aire sobre la superficie del agua, impulsado por el aliento de la boca de Dios y por su palabra. La palabra ruach tiene varias acepciones: viento, aire, soplo. Por eso, espíritu se puede interpretar como algo inmaterial, en un sentido figurado. Es una fuerza intangible que actúa como el aire o el soplo. La frase Ruach Elohim literalmente significa viento de Dios. Esta misma expresión también aparece en otros versículos, como en el 41:38, Éxodo 31:3 y 35:31. Pero en esos versículos no tiene el mismo significado que aquí, ya que se refiere a la inspiración profética enviada por Dios a un ser humano, lo que no se aplica a este versículo. Siguiendo la explicación de Rashi y el Targum de Onkelos, no se debería traducir la frase Ruach Elohim por Espíritu de Dios. Esta frase debe entenderse en el sentido de que algo, que, por decirlo así, emanaba de Dios. No debe entenderse erróneamente como Espíritu de Dios, puesto que no tendría sentido alguno asociar la idea de viento o soplo a Dios, mucho menos entenderla en el sentido de espíritu. La frase Ruach Elohim no debe entenderse literalmente. Por esta razón, Rashi señala aquí que Ruach Elohim se refiere al trono de gloria, Kisea Kabod, de Dios, el cual se movía, suspendido en el aire, encima de las aguas por efecto del aliento y la palabra que salían de Dios. El concepto de trono de gloria alude a la presencia y soberanía de Dios en el mundo. Tampoco debe entenderse como algo literal. Dios no tiene un trono ni está sentado en algún lado, son solo formas de expresión, para que la mente finita humana pueda acercarse a una comprensión de un ser único e infinito. Evidentemente Dios no tiene cuerpo ni forma, ni ocupa un lugar en el espacio-tiempo, pero eso es otro tema. Rashi propone que aquí Ruach Elohim se refiere al trono de gloria de Dios, que se movía suspendido en el aire sobre las aguas. Esta interpretación se basa en la idea de que el término Ruach puede también entenderse como soplo, asociado al aliento divino que da vida y movimiento al trono de gloria, simbolizando la presencia y soberanía de Dios en el mundo. Solo son símbolos y formas de expresión para transmitir una idea, mensaje o concepto. No es nada literal en lo absoluto. En resumen, Rashi explica que el término Ruach Elohim en este contexto no se refiere a la inspiración profética, sino a la creación. Es solo una expresión para poder transmitir una idea. Imagina que el trono de Dios está flotando sobre las aguas, como si estuviera respirando, o moviéndose sobre ellas. Entonces, cuando dice que el aliento de Dios estaba sobre las aguas, Rashi está diciendo que se refiere a este movimiento del trono de gloria de Dios, que es solo un símbolo de la presencia y el poder divino en el mundo. Es una forma de explicar cómo Dios está presente y activo desde el principio de la creación. Pero nunca está hablando de un espíritu que anda volando sobre el mar y mucho menos que ese espíritu es un Dios, que forma parte de una cadena de dioses conformados por un Dios Padre y un Dios Hijo. הספירות. Regresando al asunto de la Sefirot,
quiero abordar un concepto malinterpretado por el cristianismo, debido a la falta de comprensión de las palabras de un judío, desde una perspectiva judía. Las sefirot, o emanaciones de Dios, son conceptos judíos que nos ayudan a entender las 10 emanaciones, o atributos, a través de los cuales se manifiesta la divinidad, y se estructura el universo. Se dividen en 3 grupos. 1. Sefirot superiores, o mentales. Keter, corona. Jochma, sabiduría. Y Binah, entendimiento. 2. Sefirot intermedias, o emocionales. Gese, bondad. Geburah, fuerza. Y Tiferet, belleza. 3. Sefirot inferiores, o accionales. Netzach, eternidad. Jod, gloria. Yesod, fundamento. Y Malhut, reino. Cada sefirá tiene su propia cualidad y función en la creación, y en la relación entre lo divino y lo humano. La Yehidá es considerada la esencia más profunda del alma, y está más allá de las sefirot convencionales. Se dice que solo las almas más elevadas y purificadas pueden experimentar la conexión con la Yehidá. Aquellos que han alcanzado un nivel extremadamente alto de conciencia espiritual y cercanía a la divinidad, pueden aspirar a esta experiencia de unicidad con Dios. Sin embargo, es un estado espiritual muy avanzado, y no es comúnmente alcanzado por la mayoría de las personas. Por eso Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno, no se autodenominaba Dios, solo estaba diciendo que su estado espiritual era tan avanzado, y que tiene tan alto nivel de conciencia espiritual y cercanía a Dios, que se encontraba en el nivel conocido como Yehidá, unicidad. El concepto de Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo en el judaísmo, se refiere a la inspiración divina que permite a una persona comprender y expresar la voluntad de Dios. Por ejemplo, sobre el Mesías está escrito en Isaías 11:2. Y reposará sobre él, el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pero cuando lo lees directamente del hebreo, suena de la siguiente manera. Y reposará sobre él, la inspiración de Dios, inspiración de sabiduría e inteligencia, inspiración de consejo y poder, inspiración de conocimiento y temor de Dios. Esta profecía describe las cualidades que la inspiración de Dios conferiría a un hombre, escogido por Dios para ser su ungido, es decir, el Mesías, lo que sugiere una medida especial y completa de la inspiración divina sobre él. Es decir, Dios inspiró a Yeshua para moverlo a la sabiduría, a la inteligencia, al consejo y el poder, al conocimiento y el temor a Dios, para que pueda ejercer su papel de Mesías sobre su pueblo Israel. Incluso el mal llamado Nuevo Testamento, en Lucas 2:52, hace una referencia a este crecimiento de Yeshua, diciendo que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Obviamente que si él fuera Dios no tendría sentido decir que Dios crecía para Dios, es decir, para sí mismo. También dice en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, y aunque era una persona muy importante, por lo que sufrió aprendió la obediencia. Toda la sabiduría y crecimiento que llevó a Yeshua a la madurez, fue gracias a la inspiración divina. Es decir, si Yeshua era Dios y también el Espíritu es Dios, ¿cómo puede Dios ser inspirado por Dios a través de Dios? Por supuesto que no tiene ningún sentido. Pero, si lo vemos de la manera correcta, sí se puede entender, Yeshua, en realidad, estaba siendo inspirado por Dios. Es correcto que los primeros seguidores de Yeshua eran judíos, ya que Yeshua mismo era judío y sus discípulos también lo eran. Es más, en toda su vida, solo enseñaba a sus hermanos judíos. El movimiento que surgió en torno a Yeshua fue visto como una secta dentro del judaísmo, y sus seguidores continuaban practicando el judaísmo, como la observancia del sábado y la asistencia a la sinagoga. Sin embargo, con el tiempo, el mensaje de Yeshua y su impacto en la comunidad judía llevaron a que muchos en el judaísmo tradicional comenzaran a ser excluidos. Este proceso se aceleró con la expansión de sus enseñanzas entre los gentiles, es decir, entre las personas no judías. Porque se pensaba que se debía completar un número de seguidores, y eso incluía a gentiles también. Una generación más tarde, se comienza a escribir la historia de Yeshua en lo que se conoce como Evangelios, y al cabo de varios siglos, nace la Iglesia Católica que fue formalizada alrededor del siglo III de la Era Común. La principal diferencia entre el cristianismo y el judaísmo radica en la aceptación de Yeshua como el Mesías, pero sin ser ahora un judío,
se le cambia el nombre y se le convierte en un Dios hijo de Dios engendrado por otro Dios. Mientras que, para muchos judíos, Yeshua no cumple con las profecías mesiánicas. Esta divergencia teológica marcó el surgimiento del cristianismo como una religión separada del judaísmo. Por lo tanto, aunque los primeros seguidores de Yeshua eran judíos étnicos, el surgimiento del cristianismo, como una religión distinta del judaísmo, se produjo gradualmente a medida que las comunidades gentiles que aprendían de los hebreos se separaban de las prácticas y creencias judías tradicionales. Te animo a que juntos revisemos algunos de los pasajes que hablan sobre la inspiración divina. Verás por ti mismo que no se está haciendo referencia a un espíritu, o a un Dios espíritu, como lo han traducido. En Jueces 3:10, muestra cómo Otoniel fue fortalecido por la inspiración divina para liderar a Israel en la batalla. En el capítulo 13:25, menciona cómo la inspiración de Dios empezó a mover a Sansón desde su juventud. En el capítulo 11:6, muestra cómo Saúl, inspirado por Dios, condujo a Israel a la victoria. En Segunda de Reyes 2:16, menciona cómo los profetas reconocen la inspiración divina en Eliseo. En Segunda de Crónicas 18:23, menciona cómo un soplo de mentira influyó en los profetas de Acab. En hebreo dice literalmente, Ruach Seker. En Salmos 51:11, muestra cómo el salmista clama por no ser separado de la inspiración divina. En Isaías 44:3, describe cómo Dios promete derramar su inspiración sobre la descendencia de Israel. En el capítulo 48:16 muestra cómo Dios llama a Israel y lo inspira. En Oseas 9:7, denuncia el pecado de Israel y su rechazo a la inspiración divina. Ageo 2:5, alienta al pueblo a trabajar porque están inspirados por Dios. Zacarías 4:6, profetiza sobre la obra de Dios a través de su inspiración. Y por último de esta lista, en Números 11:25 y 26, describe cómo la inspiración de Dios descendió sobre los 70 ancianos permitiéndoles profetizar. ¿Has oído hablar de andar en el Espíritu? La verdadera comprensión de esta frase debe ser, vivir la vida, teniendo a Dios como nuestra principal fuente de inspiración. Del mismo modo, la frase, ser templo del Espíritu Santo, debe entenderse como albergar la inspiración divina dentro de nosotros constantemente. Aunque no podemos estar llenos del Espíritu de Dios, porque Dios no tiene espíritu. Ni hay un espíritu que sea un Dios, si podemos estar llenos de su inspiración, guiados por sus enseñanzas, mandamientos, e instrucciones, dadas a través de Moisés, los profetas, y su ungido Yeshua, en nuestra vida diaria. Por lo tanto, Dios debe ser nuestra máxima inspiración para vivir una vida en armonía, con sus valores, principios, y propósitos. En resumen, estos pasajes bíblicos nos muestran cómo la inspiración divina ha sido una fuerza poderosa en la vida de las personas a lo largo de la historia bíblica, más que centrarnos en el Espíritu Santo como una entidad, o un Dios. Es crucial entender cómo la inspiración de Dios capacitó a individuos para cumplir sus propósitos divinos. Les otorgó sabiduría, habilidades especiales y fortaleza en momentos clave de liderazgo, juicio, profecía y restauración. Estas narrativas nos enseñan a vivir con Dios como nuestra fuente de inspiración, guiados por sus enseñanzas. En el próximo episodio de nuestra serie Ben Yosef, analizaremos si Yeshua cumple con los requisitos mesiánicos. Prepárate para una experiencia de reflexión única, y para desentrañar más misterios. No te lo pierdas. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Soy Joan Oxford. Hasta pronto.